Buenos días a todos. Ya el último domingo del mes de mayo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ya vamos más de 2 meses y medio después de este cuarentena obligatoria, pero ha sido una bendición y ha sido un gran aprendizaje para todos. Seguramente cada uno desde su casa podrá hacer una reflexión profunda de las enseñanzas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Es un gusto para mí compartir con ustedes a través de este espacio y que todos estén conectados con la expectativa del mensaje que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos por favor a la palabra de Dios, al Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8, en la Nueva Versión Internacional, que es la Biblia que utilizamos en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Y dice el Salmo 32, versículo 8. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces, pongamos este tiempo en oración y que el Señor nos hable. Padre, te pedimos, Señor, venimos hoy delante de ti como tu iglesia, como tu novia. Queremos, Señor, recibir la enseñanza que tú hoy quieres impartirnos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, para que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y que dé el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Creemos que tú eres el más sabio consejero, Señor, que nosotros podamos tener. Amén y amén. Dice entonces: yo te instruiré. Entonces Dios promete instruirnos y además nos da consejos y nos muestra el camino que debemos seguir. Hoy vamos a iniciar una serie que consta de 2 episodios que la he llamado Tomar Decisiones. Un gran interrogante para todos los que profesamos y seguimos una fe en Jesucristo es cómo decidir conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que es algo que a todos nos preocupa a la hora de tomar una decisión, si estamos en la voluntad de Dios o estamos fuera de la voluntad de Dios. Y como se nos ha enseñado en Romanos 12:2, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y también se nos habla que no debemos amoldarnos al sistema, sino más bien renovar nuestra mente con su verdad, porque si pensamos pensamientos adecuados, hablaremos adecuadamente y actuaremos adecuadamente. Hoy quiero enseñarles acerca de cómo decidir correctamente, y vamos a tener 2 enseñanzas. Hoy damos inicio a la primera enseñanza y dentro de 8 días vamos a continuar. Quiero invitarlos por favor a que compartan el link, denle like. Nos hemos puesto la meta de llegar a 10,000 suscriptores. No nos interesa que la iglesia Casa sobre la Roca se vuelva famosa, sino que necesitamos divulgar el Evangelio de Jesucristo. Si podemos alcanzar a más y más personas en el mundo y poder cumplir finalmente nuestra misión para la cual fuimos llamados, y es difundir el mensaje de la verdad de Dios, pues estaremos felices con eso, y que después de esto podamos ver y que podamos continuar y que podamos seguir alcanzando a muchos y que podamos ver testimonios de cómo la vida de gente en lugares que nunca pensamos que podíamos llegar con el mensaje ha impactado su vida y ha transformado su vida. Entonces, ¿cómo decidirme por lo que Dios desea para mí? El reino de Dios no es un reino de control, sino de guianza. Dios nos quiere instruir. Dios quiere mostrar el camino que debemos seguir y además Él promete darnos consejos. Es importante aclarar cuál es la diferencia entre los mandamientos y el consejo de Dios. Un mandamiento es una orden dada por alguien que tiene autoridad. En el contexto de lo que estamos hablando es Dios mismo. En el Decálogo, que son los 10 mandamientos, o donde se simplifica
la ley de Dios. Los primeros 4 describen mis deberes frente a Dios y los otros 6 mis deberes frente al prójimo. ¿Cómo se resumen la ley y los profetas? Amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está el resumen de la ley. Y un consejo es una opinión, en este caso, una opinión de Dios respecto a un tema específico, porque el mejor consejo siempre vendrá de Él. En Isaías lo describe como el admirable consejero cuando habla de Jesús en cumplimiento de una promesa. Pero Dios no irrumpe en nuestra voluntad para apoderarse del control de nuestra vida, ni siquiera cuando tomamos malas decisiones. Él es soberano en su naturaleza, es inmanente y trascendente, y nada se escapa de sus manos, pero respecto a nuestras decisiones, a los seres humanos Dios nos da autonomía para discernir o para decidir sin eximirnos de nuestra responsabilidad individual de asumir las consecuencias o recompensas como resultado de las buenas o las malas decisiones que tomamos. En 1 Corintios 6:12 dice el texto: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y en 1 Corintios 10:23 dice: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Un comparativo entre cómo saber acerca de si los hijos de sangre han avanzado en su madurez y los hijos de Dios han avanzado en su crecimiento espiritual, precisamente tiene que ver con que los hijos de sangre denotan madurez cuando cada vez dependen menos de sus padres y tienen una mayor autonomía de sí mismos y son responsables respecto a sus compromisos, mientras que la madurez de un hijo de Dios en su relación con el Padre está enmarcada por su grado de dependencia en todas las áreas de su vida con Dios. Dios quiere para nosotros lo mejor, lo que es verdadero. ¿Por qué contentarnos con lo que aparentemente es bueno cuando Dios tiene para nosotros lo que permanece y es excelente, lo mejor? Dios tiene y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. He ahí la importancia de saber tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. El mejor consejo siempre será el que de Dios podamos recibir. Y eso es algo que lo tenemos que tener grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. En Colosenses 3, versículo 1 al 3, se nos enseña un principio fundamental para poder decidir correctamente y para poder empezar a caminar con una cosmovisión diferente. Dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Un pensador científico del siglo, creo que fue del siglo XVII, dijo que nosotros somos personas que tenemos los ojos puestos en Dios, pero los pies sobre la tierra. Y en Efesios 5, 15 al 17, se nos enseña algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de poder decidir correctamente. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que nos perdemos si no elegimos lo mejor que Dios tiene para nosotros? Yo creo que nos hemos perdido cosas tan hermosas que Dios tiene para nosotros y que de pronto no las hemos perdido porque hemos sido necios en nuestro proceder, o tal vez nos hemos dejado llevar por nuestra emoción, o simplemente por el afán de que las cosas tienen que ser a nuestra manera. Dice Efesios 5, 15 al 17: así que tengan cuidado de su manera de vivir, cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Si vivimos como necios, ¿cómo vamos a decidir? Como necios. Si vivimos como sabios, ¿cómo vamos a decidir? Con sabiduría.
aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días, ¿cómo son los días? Malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Cuando actuamos como necios, no vamos a comprender la voluntad de Dios, pero cuando optamos por la sabiduría y la obediencia a Dios, pues para nosotros va a ser mucho más fácil poder comprender finalmente cuál es su voluntad. Y voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo Jesús tomaba decisiones. Dios mismo en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, como hombre, nos enseña cómo tomaba sus decisiones. En Lucas 6, 12 al 16 dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vemos que Jesús, para tomar la decisión de quiénes lo iban a acompañar a él en su ministerio y quiénes iban a continuar su legado después de que él partiera a la presencia de Dios y que finalmente volviera a su morada celestial, se la pasó toda una noche orando por sus discípulos, porque era muy importante y grandioso lo que él había alcanzado para que la humanidad fuera redimida, y él tenía que dejar un legado y tenía que tener muy claro a quiénes iba a delegar ese legado. Entonces es un ejemplo que todos nosotros tenemos que seguir. Algunas personas dicen: no, pues si era Dios. No olvidemos que Jesucristo era Dios, pero también era hombre, y como hombre nos enseña que la mejor manera de nosotros decidir correctamente es preguntar precisamente a nuestro Padre eterno a través de la oración. Naturalmente, en la vida diaria, las decisiones que debemos tomar no siempre son tan fáciles, pero al observar la manera en que Jesús tomaba sus decisiones, podemos desarrollar un plan para las decisiones que todos debemos tomar continuamente. El Señor siempre trataba las situaciones estresantes de la misma manera. Por ejemplo, la tentación en el desierto o la hora decisiva en Getsemaní. Tomaba la decisión correcta y obedecía, pero antes de hacerlo, ¿qué hacía? Oraba al Padre y encomendaba su camino, su vida al Señor. En Deuteronomio 30, versículo 11 al 16, dice el texto: este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está por fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes: ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Dios nunca nos va a pedir obedecer algo que no podamos obedecer. Dice: tampoco está más allá del océano para que preguntes: ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Dice: no, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Versículo 15: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Entonces, una pregunta que nos debemos hacer y que haría Jesús, una pregunta que nos debemos hacer es: ¿y qué haría Jesús frente a esta situación? Y es algo que nosotros constantemente tenemos que hacer el ejercicio y detenernos un poco antes de movernos por la emoción, por el afán,
por el ímpetu para hacer las cosas, es detenernos un poquito y hacernos la pregunta: ¿qué haría Jesús frente a esta situación? ¿Cómo reaccionaría Jesús frente a esta situación? Y vamos a ver algunas pautas de Jesús que vamos a aprender el día de hoy. Primero, Jesús se mantenía fiel a sus objetivos. Es posible tomar decisiones difíciles sin tener una visión de lo que es nuestro destino personal o nuestro propósito. Jesús sabía cuál era la tarea que Dios le había asignado y no permitía que nada lo sedujera ni lo apartara de su camino. Su corazón estaba fijo en la cruz, y es una reflexión que tenemos que hacer nosotros. ¿Sabemos realmente nuestro propósito? Si no lo sabemos, preguntémosle a Dios. Y si lo sabemos, no tenemos por qué distraernos. Nuestras decisiones tienen que estar enmarcadas en el propósito que Dios diseñó para nosotros. No hay mejor ministerio que aquel que Dios me llamó a hacer. No es sano compararnos ni mirar otras cosas para distraernos, no. Es puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, siguiendo lo que Dios nos llamó a hacer y haciéndolo con excelencia. Sigamos el ejemplo de Jesús y eliminemos todo aquello que nos pueda distraer. Segundo, Jesús obedecía la palabra de Dios. Jesús tomaba sus decisiones firmemente, basado en la palabra de Dios. Cuando buscamos respuestas en su palabra, podemos comparar los otros consejos que la gente nos da con lo que ella dice también. La vida se simplifica cuando vivimos según la palabra de Dios. La mayoría de las luchas que tenemos en nuestras vidas son producto de no hacer lo que sabemos que es lo correcto. Si vivimos conforme a la palabra de Dios, Dios luchará a favor nuestro y no en nuestra contra. Tercero, Jesús ayudaba a los demás antes que a sí mismo. Servir significa elegir desinteresadamente, poner a los demás primero que a nuestros propios intereses, servir antes que buscar ser servido. Los pastores no nos servimos de la iglesia, sino que servimos a la iglesia. Cuarto, Jesús honraba la voluntad del Padre. La vida puede ser simple, pero no significa que sea fácil. Si nos resistimos a la voluntad de Dios, entonces nuestras vidas descansarán solamente en nuestras propias manos y en nuestras capacidades. Pero si somos obedientes a la voluntad de Dios, nuestro futuro estará en sus manos. Quinto, Jesús oraba humildemente. Su fiel ejemplo es un recordatorio constante de que las armas de guerra que están a nuestra disposición son celestiales, no de este mundo natural. John Bowking, autor de un libro que se llama El Evangelio de la Coincidencia, escribió: en lugar de considerar que nuestras circunstancias son causadas por Dios, deberíamos verlas como un punto en una línea continua. Nuestra vocación como seres humanos es tomar decisiones, y la parte que Dios hace en nuestras vidas es trabajar con nosotros. Él planta su Santo Espíritu en nuestro corazón y comienza a cambiar la clase de persona que somos. Cuando nosotros cambiamos, nuestros valores cambian y nuestras decisiones cambian. Nuestra relación con Dios es un proceso de cambiar nuestros valores para de acuerdo con sus valores, de manera que las decisiones que tomemos sean agradables a Él. Y vamos a leer por último Isaías 55, versículos 6 al 13 para cerrar nuestra enseñanza. Isaías 55, versículos 6 al 13, miren lo que dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar,
para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerán crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Entonces, la clave, ¿cuál es? Alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Quiero que repitan esta oración conmigo. Señor, cámbiame para que llegue a ser la persona que tú deseas. Que el latir de mi corazón sea como el tuyo, para que mis pensamientos sean tus pensamientos. Si nosotros tomamos la decisión y damos lugar al señorío de Cristo en nuestra vida y nosotros somos cambiados por el poder de Dios, nuestras decisiones serán decisiones sabias. Quiero dar las gracias por ustedes conectarse por este medio, por haber escuchado la palabra. Continuamos el próximo domingo con nuestro siguiente episodio que está imperdible. Dios los bendiga. Este es un tiempo de tomar buenas decisiones porque estamos frente a una gran oportunidad. Somos la niña de los ojos de Dios, somos sus hijos, somos su pueblo, somos ovejas de su prado y eso no ha cambiado. No podemos perder la esperanza ni perder nuestra fe. Somos su iglesia. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Y si tú escuchaste este mensaje, si este mensaje tocó tu corazón, quiero invitarte para que hagas esta oración conmigo y repitas por favor lo siguiente. Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo confieso con mis labios y creo en mi corazón que tú te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. Señor, yo reconozco mi pecado y mi necesidad de ti. Me arrepiento y te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero invitarte para que entres a nuestra página web www.casarroca.org. En la página principal usted encontrará un botón que dice Soy Nuevo. Ahí puedes dar clic en ese link y puedes dejarnos tus datos para que nosotros podamos en los próximos días hacerte una llamada, contactarte y ponernos a tu disposición. Asimismo, en el chat que ustedes están viendo allí aparece otro link. Ahí también pueden dejarnos sus datos y nosotros los estaremos contactando. Sigamos haciendo iglesia, sigamos hacia adelante. Gracias a todos los ministerios que han estado conectados, que han estado en sus diferentes actividades. Quiero recordarles a todos que el próximo miércoles continuamos con nuestra oración a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, nuestro tiempo de alabanza y predicación. Tendremos a las 6:30 nuestro tiempo de oración matutina, y el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana vamos a tener nuestro ayuno global. Todos nos estaremos conectando, todas las iglesias de Casa sobre la Roca en el mundo nos estaremos conectando, recibiendo la palabra de Dios. No dejemos de ayunar, el ayuno es un arma poderosa. Así estemos en casa, igual abstengámonos de alimentos y que podamos ayunar para ser fortalecidos por el Espíritu Santo y poder librar nuestras batallas y ver la victoria en Jesucristo. Próximamente haremos reapertura del ministerio de Josué, tal como nos lo habíamos propuesto como propósito para este año, y les estaremos dando una información porque vamos a tener también una actividad del ministerio de Josué a nivel global, porque Casa Roca no para. Entonces vamos a orar por los cumpleaños. Si hay personas que estuvieron esta última semana de cumpleaños o hoy están de cumpleaños, Señor, bendecimos a las personas que nos están viendo, que esta semana estuvieron de cumpleaños. Señor, no importa si ellos están
distantes de nosotros, Señor, igual los rodeamos en oración, los bendecimos. Te pedimos por los deseos de su corazón, sorpréndelos, Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo, también oramos por las parejas matrimoniales que estuvieron de aniversario, Señor. Gracias porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Bendice a estas parejas, Señor, y que cada vez sean más y más fortalecidas. Aviva su relación de pareja y aviva su relación contigo, que eso finalmente es lo que nos permite tener hogares sólidos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y les recuerdo también el sábado que tenemos ayuno general. Los ministerios como TMT y J+25 nos conectamos al ayuno, y si ellos seguramente van a tener, después del ayuno, van a tener sus actividades. Estemos atentos de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, Casarroca Armenia. Ahí les estaremos notificando las diferentes actividades que tenemos, nuestras novedades, para que ustedes estén enterados. Este es un tiempo, como yo les decía al comienzo de esta pandemia, este es un tiempo de que la iglesia se despierte, de fortalecernos como familia, de que finalmente podamos entender que la iglesia no es un lugar, sino que la iglesia somos todos. Ayúdenos a seguir haciendo iglesia, conectémonos constantemente, participemos de las reuniones. No se imaginan todo el esfuerzo que se hace para que esto llegue a ustedes, para que llegue a sus vidas. A veces hacemos cosas con las uñas, pero como hemos aprendido, la excelencia es diferente a la perfección. La perfección, el único perfecto es Dios, pero la excelencia es poder hacer lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos. Y siendo fieles con lo que tenemos, en un futuro seguramente el Señor, que ve nuestros corazones, nos dará algo mucho mejor. Por ahora seguimos haciendo iglesia, los amamos, oramos por ustedes, estamos pendientes de ustedes. Yo sigo trabajando común y corriente, dando mis clases de IBLI, dando consejería, teniendo reunión con las personas que trabajan en la parte administrativa y todo lo que tiene que ver con mi tarea, igual mi esposa. Vamos a tomar la cena del Señor y voy a leerles en Primera de Timoteo 11:23. Si ustedes lo quieren leer desde sus casas también, mientras están allí con el pan y el vino. Recordarles una vez más que es tan importante este momento y tiene una relevancia espiritual, que si nosotros lo hacemos con honra y con la seriedad que esto requiere, el Señor promete perdonar nuestros pecados, traer fortaleza a nuestras vidas, y Dios promete también sanidad, porque en la cruz Él llevó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, y hay una promesa de sanidad y de restauración en Cristo Jesús. Dice entonces el versículo 23, Primera de Corintios 11:23: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y ven pronto, que tu iglesia te anhela, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. No dejemos de conectarnos, sigamos haciendo iglesia y estamos para servirles. Las líneas y los canales de comunicación están abiertos y todos estamos llamados a ser comunidad como iglesia, porque finalmente la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Tú y yo somos iglesia. Dios los bendiga.